Buenos días. Nos hace un resumen Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho, de lo que ha sido la vida judicial y política en España en 2024, el año de la ley de amnistía y de la rebelión del Poder Judicial. Y antes de que el rey Felipe VI designara a Pedro Sánchez candidato a la presidenta del gobierno, ya se había prefigurado la oposición parlamentaria, judicial y mediática con la que tendría que enfrentarse. La ley de amnistía y la rebelión del Poder Judicial contra ella empezó en 2023. Una vez que, conocidos los resultados de las elecciones del 23J, los 7 escaños de Junts resultaban imprescindibles para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Si con los resultados de 2019 eran suficientes los indultos o los condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con los de 2023 era necesaria la amnistía para resolver el problema que todo el mundo reconoce en el nombre de Carles Puigdemont. Tal era así que en el proceso de investidura posterior a las elecciones del 23J, la amnistía aparece por primera vez en el discurso de investidura ¿de quién? Del perdedor, Alberto Núñez Feijóo. Cuando ni siquiera se había iniciado la negociación de una posible proposición de ley, y es importante lo de proposición en lugar de proyecto de ley, y luego veremos por qué. El primer candidato propuesto por el rey, que pidió un mes para intentar articular una mayoría de investidura, centró su mensaje no en lo que sería su programa de gobierno, sino en anatematizar el programa de Pedro Sánchez, porque incluiría una proposición de ley de amnistía. No nos puso nada delante para intentar que algún otro grupo político le votara a él. No. Atacó a Pedro Sánchez desde el inicio, porque sabía que él había perdido y no sería presidente. Núñez Feijóo fue quien puso en circulación la ley de amnistía, evidenciando con ello, por un lado, cuál iba a ser el centro de gravedad de su oposición política al gobierno de Pedro Sánchez y la colaboración que solicitaba. Por otro, del Poder Judicial en dicha oposición política. La legislatura nacería con una oposición político, judicial y mediática, acompañada de lo que Xavier Arzalluz calificó en su día de brunete mediática y lo que yo llamo prensa macarra y mamporrera. Antes de que el rey Felipe VI designara a Pedro Sánchez candidato a la presidenta del gobierno, ya se había prefigurado la oposición parlamentaria judicial mediática con la que tendría que enfrentarse él y todos los demócratas españoles. El objetivo primero de esa oposición tripartita fue ralentizar al máximo la aprobación parlamentaria de la proposición de ley. Os acordaréis de la cantidad de manifestaciones y ¡buah! Para ello el Senado reformó de manera anticonstitucional el reglamento parlamentario de la Cámara, distinguiendo en la tramitación por el procedimiento de urgencia entre proyectos y proposiciones de ley. Lo que os he dicho antes. Proyecto de ley, proposición de ley. Con la finalidad de circunscribir el límite de los 20 días a los proyectos de ley y mantener los 2 meses para las proposiciones de ley. Alargar el tema. Y mientras tanto, los macarras con micrófono y televisión, largando. Determinados órganos judiciales resucitaron los delitos de terrorismo y traición, que hasta ese momento no se habían contemplado en el análisis del procés y no figuraban, en consecuencia, en la proposición de ley de amnistía con el objetivo de tener que incluirlos en la proposición de ley que inicialmente no los contemplaba. A través de estas maniobras parlamentarias y judiciales, se consiguió retrasar de manera significativa la aprobación de la proposición de ley. Dejo de lado la llamada de socorro a la Comisión de Venecia,
que terminó dejando en ridículo a quienes habían solicitado su concurso, los chicos del PP Vox. Nadie con una sólida formación jurídico-constitucional puede tener la más mínima duda acerca de la legitimidad de la respuesta que la proposición de ley de amnistía proporcionaba al problema con el que la sociedad española en general y la catalana en particular tenían que enfrentarse. Ese fue el dictamen de la Comisión de Venecia, con algunas reservas razonables, pero que en ningún caso ponían en cuestión el contenido y alcance de la proposición de ley. Pero a pesar de todas las zancadillas, la tramitación de la proposición de ley de amnistía siguió su curso y acabó siendo aprobada por las Cortes Generales. A partir de ese momento, el Tribunal Constitucional se convierte en el órgano constitucional decisivo, ya que es el órgano en el que se concentra en régimen de monopolio el control de constitucionalidad de las leyes. Hay órganos de naturaleza política: defensor del pueblo, 50 diputados o 50 senadores, gobiernos y asambleas legislativas de las comunidades autónomas y gobiernos de las mismas que pueden interponer recursos de inconstitucionalidad, y órganos judiciales que tendrán que aplicar la ley de amnistía a un caso concreto y de cuya validez dependa el fallo, que puede elevar cuestiones de inconstitucionalidad. Pero esa es la única manera mediante la cual se puede impugnar la constitucionalidad de la ley. Son varios los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad planteados a los que el tribunal irá dando respuesta. Aquí únicamente me voy a ocupar de la forma en que ha reaccionado la Sala Segunda del Tribunal Supremo, porque únicamente en dicha forma de reacción se han producido anomalías constitucionales dignas de ser mencionadas. Pensad que Pérez Royo es catedrático de Derecho Constitucional y sabe de lo que habla. La ley de amnistía es un todo, completo. Es así para todos los operadores jurídicos sin excepción: fiscales, jueces, lo que sea, magistrados, los que sean. A ninguno de ellos les está permitido trocearla y pronunciarse de forma separada sobre alguna parte de la misma. Si se interpone un recurso o se eleva una cuestión de inconstitucionalidad, tiene que hacerse sobre la ley con indicación de aquellos preceptos que se consideran anticonstitucionales. Pero sobre la ley, en ningún caso. Repito, en ningún caso se puede aislar un precepto, un artículo, y declarar que es constitucional para a continuación elevar una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley en su conjunto. No. No hay forma de justificar constitucionalmente esa manera de proceder. Resulta imposible de entender que los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo no sepan que es así. Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Y no saben lo que es constitucional y lo que es inconstitucional? Pues sin embargo lo han hecho. Mediante auto, la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió que no tenía duda alguna sobre la constitucionalidad de la tipificación del delito de malversación en la ley de amnistía y que, en consecuencia, no necesitaban elevar ninguna cuestión de inconstitucionalidad respecto del mismo. En su interpretación de la malversación por la ley de amnistía, se consideraba que no era de aplicación la ley ni a Oriol Junqueras ni a los demás miembros del Gobierno, condenados en noviembre de 2019 porque se habían enriquecido personalmente al no haber pagado de su bolsillo el coste del referéndum del 1 de octubre de 2017. El aislamiento del artículo respecto del delito de malversación del resto de la ley se añadió una interpretación imposible de alcanzar con ninguna de las reglas de interpretación admitidas en el mundo del derecho. Son dos anomalías constitucionales completamente inexplicables, por no decir antijurídicas. Pero ahí está el Tribunal Supremo. A continuación, la Sala Segunda eleva una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley,
cuya fundamentación jurídica consiste en una justaposición de las posiciones doctrinales que se han ido haciendo públicas antes, durante y después del parto, algo que no ha ocurrido ni una sola vez en los miles de asuntos que han sido residenciados ante el Tribunal Constitucional. La Sala Segunda avala la constitucionalidad de un artículo para impugnar a continuación la totalidad de la ley. Avala el artículo para intentar impedir que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el mismo y quede confirmada su condena de 2019. Impugna la ley para cubrirse las espaldas ante la irregularidad de su forma de proceder, haciéndose trampas, y lo digo con toda la honradez del mundo, al solitario. Eso es lo que ha hecho el Tribunal Supremo con su recurso de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Y se cree que los demás no chupamos el dedo. ¿O no? Y lo hace solamente para que esto siga y siga y siga. Dicen que a lo mejor para octubre de este año 2025 ya saldrá la sentencia del Constitucional, y si no sería para primeros de 2026. Pero mientras tanto tienen a Puigdemont en Bruselas, sin que pueda venir a España, a no ser que vuelva a hacer otra como la que hizo. La finalidad del Supremo, de esta manera de proceder, no es otra que la de evitar que se pueda aplicar de manera inmediata la ley de amnistía a Carles Puigdemont y demás miembros del gobierno que todavía no han sido juzgados por el procés. Y habrá que esperar a la sentencia del Tribunal Supremo que, como ya os he dicho, según parece llegará en octubre más o menos. La poca confianza que la Sala Segunda tiene en que el Tribunal Constitucional pueda darle la razón ni a ella ni a los demás que han interpuesto recursos o elevado cuestiones de inconstitucionalidad se ha traducido en una expansión del activismo contra la ley de amnistía, que se ha convertido en un ataque contra el presidente del gobierno con la finalidad de hacerlo caer. Y van listos. Y esto también lo digo yo. Para ello, la Sala Segunda del Tribunal Supremo anuló la sentencia de la Audiencia Nacional contra el presidente del llamado Sindicato Manos Limpias por el delito de extorsión, posibilitando de esta manera que se interpusiera una querella contra la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, que con la anuencia de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Provincial de Madrid, pues sigue todavía en curso. Ya sabemos, Tribunal Supremo, mafia, partido judicial. Audiencia Provincial de Madrid, mafia, partido judicial. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mafia, partido judicial. Hay otra querella inexplicable contra el hermano del presidente en Badajoz, que todavía tiene un recorrido que resulta ininteligible. Porque se le acusa de una cosa y cuando se demuestra que no existe, pues vamos a buscar qué es lo que hay. Y se ha puesto en marcha por último una cacería descabellada contra el fiscal general del Estado, orquestada por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a través de Miguel Ángel Rodríguez, alias El Cogorzas. Un pacto de conformidad respecto de dos delitos fiscales propuestos por el abogado de la pareja de la presidenta, que fue presentado por Miguel Ángel Rodríguez de manera invertida, como una propuesta del fiscal encargado del caso, torpedeada por el fiscal general. Y que, como no podía ser de otra manera, fue desmentida por el fiscal general y ha acabado en la persecución judicial del fiscal general. En esas estamos. 2025 empieza con una pesada herencia de 2024. Ya no es la amnistía, sino la rebelión judicial. Yo, como son tan dados a hablar de rebelión, traición, yo lo llamaría sedición. Sedición judicial, con la finalidad de acabar con el presidente del gobierno. Y se van a comer el bigote un grillo. El eje en torno al cual se va a intentar que gire la vida política es sobre estos casos. Y ya estamos avisados. A no ser
que el Cogorzas, el borracho asesor de la choriza, pareja del chorizo defraudador confeso, pues se le ocurra otra y el Tribunal Supremo saque a otros delincuentes de la cárcel para que pongan pues otra demanda con recortes de periódico. Espero que, más pronto que tarde, el ministro de Justicia, Bolaños, saque una ley en la que todas estas cosas que están sucediendo y que han sucedido y que van a seguir tirando del chicle, jueces como Hurtado, Peinado, Viedma, Lara, Anaya y toda esta gentuza, los ponga a todos en su sitio y se acabe ya la historia. Tengo alguna cosita preparada para seguir hablando del tema. Chicos, chicas, un abrazo. Seguiremos luchando. No nos van a callar. Ni el defraudador confeso, ni la presidenta choriza que se acuesta con él y convive en pecado mortal, ni tampoco los jueces o el juez Hurtado que va contra el fiscal general del Estado. No nos van a callar. Son chorizos, son delincuentes. Y vamos a por ellos. Hasta luego.